Grabando. Muy bien. Bueno, hoy nos toca la unidad 4, eh, s- el estudio de caso único de orientación abductiva o hipotético o inclusive hipotético deductiva, ¿no? Parecería ser un poco cuando decimos hipotético deductiva, parecería ser un poquito una contradicción con respecto a la tradición más cualitativa de estudio de caso. Y en un sentido, bueno, hace ahí en un sentido hay alguna particularidad en la perspectiva de caso único de orientación más hipotético-deductiva, eh, mm, en términos metodológicos, ¿no? Porque está más pensado, como nos dice Jim, si pudieron leer el material, si pudieron ya leer ese capítulo de Jim, el capítulo 2 sobre diseño, que los va a acompañar, los va a acompañar esta clase, la que viene y la clase de análisis, ¿no? Los va a acompañar, la clase es de generalización, digo, analítica. Ese capítulo los va a acompañar a lo largo de estas tres clases, ¿no? Cuando en ese capítulo de Jin, cuando él piensa la lógica del estudio de caso único, vieron que la piensa como una lógica de replicación del experimento, ¿no? De alguna manera. Entonces lo está pensando con una lógica falsacionista, ¿no? La economía lo está pensando con una lógica falsacionista también. Es decir, por ejemplo, contra una determinada teoría, buscamos un caso muy adverso contra esa teoría, y si la contraposición entre la evidencia del caso y la teoría resulta en que la teoría sale sostenida, sale firme de esa comparación, ¿no? Ahí esa teoría sale validada, ¿no? También es una forma también de generalización en ese sentido para, para Jim, ¿no? Entonces, inclusive de forma analítica, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido aparece el estudio de caso único con una lógica hipotético deductiva. Bien, la clase, la unidad 4 aborda el caso único bajo estas lógicas, ¿no? Estas lógicas hipotético-deductivas o una lógica más aductiva que se entronca más con la tradición de la sociología de la sociología cualitativa, ¿no? Y ya vamos a ver ahí en qué sentido se entronca más con la tradición de la sociología cualitativa. Bien, bueno. Les voy a compartir. Habitualmente esta clase la da el profesor Joan Miquelbert, ¿no? Miran ahí ustedes esta clase, y lamentablemente en esta edición del curso, por temas o por compromisos académicos del profesor en este momento de su calendario académico, este año no ha podido participar, lo cual es una pena para el curso, para ustedes, para todos, ¿no? Pero bueno, inclusive voy a usar algunas, no todas, voy a usar algunas de las diapositivas que habitualmente usa el profesor Bert, y van a ver, inclusive ustedes ahí tienen en la referencia bibliográfica, pero también en alguna de estas diapositivas unas referencias al manual a un manual de metodología de autoría del profesor Berg, que es muy interesante si ustedes pueden, si en general pueden acceder a su lectura, además de las cuestiones específicas de la bibliografía que tienen específicamente en el programa. Bueno, les puedo compartir, ¿no? ¿Ustedes ahí están viendo ya una diapositiva? Bueno. em, eh, Sí, maestro. Bien, pasemos rápidamente las primeras diapositivas. Pasemos rápidamente las primeras diapositivas. Eh,
porque son un poco resumen de lo que vimos hasta aquí, ¿no? Esto, bueno, esta idea del estudio de caso como un estudio en profundidad, un estudio holístico, ¿no? Lo que hay, esa diferencia que hace Rashid entre investigación basada orientada por caso o investigación orientada por variables, ¿no? La idea del caso como el estudio en profundidad de una a pocas instancias en el marco de su contexto y en profundidad y de manera holística versus la orientación de variable, que son muchas instancias o unidades de análisis con pocas características, menor profundidad, mayor extensión, ¿no? Esta distinción que ustedes conocen ya, que ustedes a esta altura ya conocen ampliamente. Bueno, eh, nosotros la clase pasada trabajamos dentro de la tradición de estudio de caso y de la tradición de estudio de caso único sobre lo que llamamos aproximación ideográfica, ¿no? Y en esa aproximación ideográfica, si ustedes recuerdan, planteamos que el acento estaba ubicado en el interés, en los estudios de casos únicos de carácter más intrínseco dentro de la tradición más etnográfica, dominados por una lógica de investigación más inductiva. Contrariamente, la tradición de carácter más aductivo o hipotético deductivo, tiene una aproximación más nomotética, en el sentido que está más próximo a la tradición sociológica y presta más atención en la búsqueda de regularidades, aunque estas regularidades sean contextuales, y dentro de esa búsqueda de regularidades, aunque estemos pensando en un caso único, estamos pensando en alcanzar alguna instancia de generalización, ¿no? Y el diseño metodológico está orientado precisamente en esa dirección. Por ejemplo, cuando les presentaba la clase, cuando les presentaba la unidad, recién les recordaba lo que ustedes ya vieron cuando leyeron el material de la clase de hoy, en el texto de Jean, esta idea de la generalización a nivel de la teoría, a partir de la contrastación la contrastación de eh, una afirmación teórica contra un caso, ¿no? Y un caso cuya información eh, cuestione, ponga en duda a las afirmaciones de esa teoría, ¿no? Y si la teoría sale indemne de esa contraposición, el nivel de generalización de esa teoría es más amplio porque abarca una mayor cantidad de variabilidad de casos, etcétera, ¿no? Ahí hay una forma como decíamos, una forma de generalización analítica. Entonces, primero hay una búsqueda de regularidad, segundo hay una relación con la teoría distinta a la relación que va a establecer una perspectiva etnográfica más clásica, en el sentido que el punto de partida no necesariamente está ligado a las categorías nativas, sino puede estar asociado a categorías teóricas y, 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 y el interés de alguna manera está en, en la generación de explicaciones que incluyan alguna forma de regularidad que constituyen alguna instancia de generalización, ¿no? Entonces, entonces, ahí nos encontramos con otro tipo de estudio de caso, en el sentido de que va a haber algunas variaciones en su metodología, pero también va a haber diferencias en el tipo de conocimiento
que producen, ¿no? Bien. Eh, Pasemos rápidamente esta diapositiva porque está refrescando lo que vimos la vez pasada. Tenemos el abordaje, un problema particular. El problema es el eje de la investigación, no el diseño. ¿Se acuerdan? El problema va a ser el eje que va a organizar la investigación y no el diseño. El acento en lo particular, la prueba, el privilegio de las categorías nativas, el enfoque inductivo y una epistemología más de carácter constructivista. Bien. Sí, ahora detengámonos en la aproximación nomotética de los estudios de caso. Em, y si ya pudieron leer el material de Jim, van a encontrar que, bueno, que claramente la propuesta metodológica que nos acerca Jim están encuadradas dentro de este tipo de enfoques. Un primer punto es el lugar de la teoría en este tipo de diseños, ¿no? Y la relación entre la teoría y los casos, la teoría y el diseño, ¿no? Eh, a diferencia de un enfoque etnográfico más clásico, a diferencia de un enfoque etnográfico más clásico, el el punto de partida de esa investigación no va a poner el acento en las categorías nativas, por ejemplo, tratando de evitar problematizar nuestra investigación, evitar la problematización de nuestra investigación centrada en categorías teóricas, ¿no? La idea de que, por ejemplo, si yo quiero estudiar resistencias laborales, como les decía la otra vez, en vez de partir de buscar si existen o no resistencias laborales en términos de categorías teóricas a la hora de formular problema de investigación, pregunta de investigación, ¿no? La formulación del problema eh, eh, va, toma forma a partir de categorías más nativas, teóricamente de alguna manera más neutra. Por ejemplo, si hay problemas en el lugar de trabajo entre las distintas personas que participan de ese proceso de trabajo, cómo son los problemas y la etiqueta y la categorización de esos problemas es es un proceso posterior en una segunda instancia de reflexividad, ¿no? No es un punto de partida. Acá la teoría perfectamente puede estar en el punto de partida, entonces va a tomar un lugar más central en el diseño. ¿No? Va a tomar un lugar más central en el diseño. Si yo estoy queriendo pues si yo quiero Si yo, por ejemplo, quiero poner a prueba una teoría o quiero eh, o complejizar esa teoría o generar un desarrollo de esa teoría más agudo, eh, puedo, puedo como punto de partida con una hipótesis de trabajo y abordar dos casos en forma comparativa que complejicen esa teoría. Vayamos a un ejemplo, ¿no? Em, en los años 90 en la sociología, en los estudios de trabajo de la sociología de la agricultura, habían surgido en las producciones agrarias muchas instancias de intermediación laboral, ¿no? Las figuras clásicas del contratista, el enganchador de mano de obra, los intermediarios de mano de obra, habían en las producciones más empresariales, habían asumido precisamente formas de prestación de servicios, poco organizados más como empresas, inclusive algunas empresas de contratación de trabajo eventual, ¿no? Y una lectura, y una lectura
que había, y una lectura que había surgido de eso era que em, lo que hacía la presencia de la intermediación laboral al alejar el contacto entre el patrón entre el empleador y el empleado, el patrón y el asalariado, al incluir la figura de intermediario en el medio y al ser intermediario más próximo con el trabajador, tendía a diluir los conflictos laborales, ¿no? Tendía a diluir los conflictos laborales. Eh, nosotros con esa teoría vamos a otro escenario, a otro contexto. Esa teoría había surgido sobre todo en el análisis de las cosechas de limón en la provincia de Tucumán, en la Argentina. Vamos a empresas muy grandes que exportaban limón, ¿no? Vamos a otro contexto que es la provincia de San Juan, un departamento donde se cosechaba uva para vinos, pero era uva para vinos de baja calidad enológica, ¿no? Y en establecimientos medianos y más pequeños, y encontrábamos muchas resistencias laborales con la intermediación laboral, ¿no? Estaban los cuadrilleros de mano de obra y había muchas resistencias laborales que se expresaban, por ejemplo, en detención de cosecha, roturas de plantas, dejaban de cargar los camiones con uvas en determinado momento, detenían la cosecha bajo determinadas circunstancias, ¿no? Nosotros nos encontrábamos que en un escenario de cosecha, a diferencia lo que pasaba en el otro, que nos decían los estudios en el otro lugar, había intermediación y muchas resistencias laborales, ¿no? Muchas resistencias laborales. Em, lo que hicimos ahí nos surgía de una encuesta, después nos surgía de una encuesta que en los casos que había trabajadores de origen más urbanos, o sea que no residen en áreas rurales, y los patrones eran más urbanos, había más niveles de resistencia y conflictos, y en los casos de residencia rural de ambos sujetos, de los patrones y de los trabajadores, los niveles de resistencia eran, menos importantes, ¿no? Entonces nosotros bueno, habíamos entrado con una teoría, en esa teoría con nuestro caso no ajustaba, y a partir de la comparación de, de distintas relaciones de trabajo y distintas situaciones de trabajo, con información producida por entrevistas, lo que encontramos que lo que variaba en la presencia o ausencia del conflicto no era la modalidad de contratación, si eran con intermediarios o sin intermediarios, sino tenía que ver más con el vínculo, con el vínculo el tipo del vínculo de trabajo, ¿no? En los escenarios de vínculos más impersonales y más desconocimiento entre patrón y empleados, había una tendencia más fuerte a las resistencias laborales, y en los escenarios de vínculos más personales, donde las relaciones de trabajo, las relaciones sociales excedían el ámbito laboral e incluían un ámbito social más amplio, los niveles de conflicto eran menores, por distintos motivos. Bueno, la cuestión es que lo que planteamos ahí, que lo que está detrás de la presencia o ausencia de las resistencias laborales y los conflictos no tenía que ver tanto con la modalidad de contratación directa o indirecta, sino con el tipo de relación laboral que se establecía, ¿no? De tipo más personal y paternalista, o de tipo más impersonal, ¿no? O de tipo más impersonal. Bueno, ven ahí que en este tipo de enfoque la teoría
la teoría aparece desde el punto de vista, aparece desde el punto de inicio, ¿no? Desde el punto de inicio, y por ejemplo, una etnografía más clásica nos podría plantear: no ingreses a campo buscando la resistencia laboral, sino fíjate cómo es esa relación y después dale, primero mirala cómo se dan en los términos de los actores y de los sujetos, y si los sujetos consideran eso un problema, si consideran eso una pelea, y si a ellos ven eso como una resistencia o no lo ven como una resistencia, ¿no? Ven que la forma de ingreso es distinta y el lugar que ocupa la teoría en ese diseño también es distinto. Entonces, que sirva el ejemplo para mostrar que en este tipo de diseño la teoría está desde el inicio, precisamente en el diseño de investigación, o en este tipo de forma de estudio de caso, la teoría está desde el inicio en el diseño y es un componente del diseño metodológico, ¿no? Y de alguna manera es un componente del diseño metodológico, porque muchas de las decisiones metodológicas que voy a tomar tienen que ver con la teoría. Por ejemplo, la selección del caso o de los casos, ¿no? Porque si tengo una preocupación, si la preocupación teórica está puesta en el diseño de entrada, la selección de los casos va a estar guiada teóricamente. Eh, Esta idea de enfoque deductivo tienden a ser tienden a ser más habituales, en este caso, ¿no? Una lógica deductiva rígida, sino suele ser más habitual una lógica abductiva como las que les indiqué, ¿no? Algunos autores marcan esto como refina, la traducción suena muy feo, pero algo así como refinamiento de teoría, porque son bucles, porque lo que se producen son bucles entre procedimientos más deductivos o inductivos, y esas idas y vueltas en esos bucles lo que hacen es precisamente refinar la teoría, ajustar la teoría, mejorar la teoría. Por ejemplo, com- como les mostré anteriormente en esta discusión acerca de cuál es el papel de la intermediación laboral en la presencia o ausencia de resistencias en los sitios de producción o lugares de trabajo. General, de vuelta, van a ver claramente en la lectura de Jim, ¿no? Que el planteo epistemológico va a estar ubicado en esta idea eh, de formas más elaboradas de empirismo, como en el sentido de estas posturas enmarcadas en conceptualizaciones de realismo crítico, o como lo que ahí dice, lo que en algún momento dice Jim son de pospositivismo. Bien, entonces, hasta aquí lo que hicimos en esta primera parte de la clase es contraponer la perspectiva más, si se quiere, nomotética, o o la perspectiva nomotética o la perspectiva sociológica con la perspectiva más ideográfica, más asociada a la tradición etnográfica. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación antes de continuar? Buenas tardes. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Em, Estaba yo pensando si habría de alguna forma como una tercera aproximación un espacio medio entre, digamos, este enfoque totalmente abductivo y el anterior, ¿no? Mm, Como si estuviera medio camino entre de pronto privilegiar de pronto
partir ya de una teoría para diseñar los casos o partir sencillamente del caso intrínseco y empezar como a tratar de formular alguna teoría, aunque no, no se trata de generalización. No sé si hay como un punto intermedio. Y ahí un poco lo que viste, un poco lo que señalábamos con ¿te acordás, Leonardo, el continuum que está en el artículo del profesor Berti mío? Ese gráfico, viste que está planteado como un continuum, ¿no? Y que los diseños se van a ir ubicando. Por ejemplo, diseños de estudio de caso bien hipotético deductivo los hay, no son tan comunes en la tradición más cualitativa, ¿no? No son, inclusive, no son tan, bueno, porque la lógica de la investigación cualitativa, en general, no es hipotético-deductiva, ¿no? Probablemente, inclusive ahí, si uno, en la discusión si es cualitativo o no es cualitativo, la mayoría de los autores te dirían que ahí sí, si vos metés una lógica hipotético-deductiva, vos podés estar usando un instrumento cualitativo, pero la lógica de la investigación no es cualitativa, ¿no? No es cualitativa. Corriéndote hacia la inducción, los procesos abductivos entendidos como, entendidos como estos bucles, ¿no? Que vos podés entrar más desde un momento inductivo y salir más de un momento hipotético más deductivo, o entrar de un momento más deductivo, de una forma más deductiva y salir de una forma más inductiva. No, ahí ya te ubicás dentro, te ubicás más claramente dentro de la tradición que la mayor, que muchos investigadores dentro de la tradición cualitativista no van a ver problema de incorporarlo dentro de la tradición cualitativista, ¿no? Solamente posturas más radicalizadas de una etnografía más clásica te dirían que lo cualitativo solo es exclusivamente inductivo y parte solo de una categoría nativa, ¿no? Entonces ahí, en ese espectro, claro, hay distintos acentos que según sea el diseño, ¿no? Según sea el diseño, eh, uno podría, según sea el diseño, es donde te vas a ubicar. Y como les decía la vez pasada, los planteos de, ¿cómo se llama? La etnografía analítica que no excluyen partir de categorías teóricas y están un poco en una situación intermedia, ¿no? Como lo que vos señalás. En ese sentido, y al estar tan en ese sentido de poder usar categorías teóricas como punto de partida, ¿no? Está el artículo que sintetiza la discusión de la etnografía analítica, está citado en el trabajo del profesor Bertimío. Eh, estos trabajos, ¿no? Estos trabajos están muy emparentados, o estas concepciones están muy emparentadas con la tradición de la sociología cualitativa norteamericana, ¿no? Como les decía la vez pasada, Howard Becker, la teoría fundamental de la serie Strauss, ¿no? Están muy emparentadas, entonces uno podría pensar ahí en la etnografía como un método que, por ejemplo, que también usa alguna forma de sociología, ¿no? Ahí Sebastián, en su tesis de doctorado, seguramente estuvo mucho más cerca de esta postura metodológica, bueno, por sus profesores, por los equipos de investigación donde él trabaja, ¿no? Donde la etnografía está más asociada a una tradición de investigación sociológica y no a una tradición de investigación antropológica tan clásica, ¿no? Esa tradición, Leonardo, está en esta posición que vos plantearías, entre ese planteo que yo recién te señalo, que es clásicamente sociológico, ese ejemplo nuestro había sido un clásico trabajo de cualitativo de sociología
del trabajo en la agricultura, ¿no? Y que estábamos partiendo de una discusión teórica, que cómo se había complejizado la intermediación laboral, en qué medida se había complejizado la intermediación laboral en el agro y qué papel cumplía en la presencia-ausencia de resistencias y conflictos laborales. Me acuerdo cuando yo cuando presenté ese trabajo en unas jornadas que se hacen de metodología cualitativa en Argentina, hace muchísimos años, ya hace muchísimos años, una Roxana Guber, que es una etnógrafa muy renombrada en Argentina, Roxana me dice, bueno, pero eso no es cualitativo, ¿no? Estás partiendo de categorías teóricas, ¿no? O eso no es. Entonces, entonces bueno, entonces vos ahí me hace un cuestionamiento al enfoque, ¿no? Es cierto, es un cuestionamiento que me lo hizo en un momento, estamos hablando habrá sido 2000 antes del 2010 o por ahí, ¿no? Y bueno, la discusión sobre si los qualie puede ser aductivo o no aductivo era como más fuerte en ese momento, ¿no? Pero bueno, ves ahí, y traigo el ejemplo de esa jornada, pues era sobre ese trabajo, ¿no? Sobre ese trabajo que nos hacen esa observación, porque claramente estábamos partiendo de categoría, de una discusión teórica muy fuerte, ¿viste? Y lo que decía antes, ¿quién me hubiera dicho un etnógrafo más clásico? Bueno, a ver, antes de llegar, eh, antes de llegar a moldear a moldear el social que estás estudiando, yo diría la realidad, pero el fenómeno social que estás estudiando, con un concepto, mirá cómo la moldean los actores en sus propios términos, ¿no? Y después mira el concepto. Bueno, hay escenarios intermedios. Y me parece que el escenario intermedio es este que te estoy señalando, donde ya la etnografía es una disciplina, pero también es un método que se puede asociar, por ejemplo, a la sociología, ¿no? A la sociología. Y ahí aparecen. Y una de las manifestaciones de esto es la etnografía analítica. Si te interesa esa discusión, en el texto, está citado en los textos con el profesor Bar, que les pasamos la, la, la la clase pasada, están citados. No, en las notas de la clase 1 que ahora les va a pasar, creo que también están referenciados en las notas de la clase 1 que les va a pasar, porque les pasé el Power de la clase 2 y 3. La clase 1 no es un Power estrictamente, son notas que, bueno, pero es lo mismo, pues en vez de estar en un Power, están en un PDF, ¿no? Son notas. Pero bueno, ¿querés decir algo, Sebastián? Porque me parece que puedes tener algo para aportar en función de la experiencia de tus equipos de investigación y eso con esto, sobre lo que decía Leonardo, de estos puntos intermedios entre una mirada clásicamente más centralmente inductiva en el caso idiosincrático y una mirada más abductiva en una discusión teórica, ¿no? Sí, creo que muy en línea con lo que dijiste vos. A mí me pasó, yo, esto creo que tiene que ver también después con las tradiciones de estilo, incluso de cada universidad, esas cosas influyen mucho. A mí me pasó, yo soy de la ciudad de La Plata y estudié acá en la Universidad Nacional de La Plata mi carrera de grado, sociología, y también mis carreras de posgrado, maestría en ciencias sociales y doctorado en ciencias sociales. Tengo compañeras, dos amigas especialmente, sociólogas de grado que hicieron la carrera junto a mí y para su posgrado, en vez de estudiar acá en La Plata, estudiaron en la Universidad Nacional de San Martín, que Claro. vos lo debes tener, el IDAES, ¿no? Un espacio en el que mi doctorado en ciencias sociales tiene un anclaje mucho más fuerte de sociología, digamos. Siendo un doctorado en ciencias sociales es eminentemente sociológico. Eh, y cuando cursé una materia específica sobre etnografía, eh, que estaba entre los docentes, por ejemplo, Pablo Semán, que es un antropólogo,
pero también había sociólogos dentro del equipo y la perspectiva orientadora era de flexible respecto de la antropología, de la etnografía, como decía Germán, pensarla como un método en su sentido más amplio y alejarse de que solo es etnografía lo que hace etnografía súper clásica. eh, digamos, solo sería etnógrafo Malinowski, más o menos, en el caso extremo. Digo, habría que irse sí o sí a una sociedad externa, entonces, y vivir muchos meses ahí de tiempo prolongado, y no tener ningún conocimiento previo sobre esa sociedad para poder hacer una etnografía. Si nos vamos al caso extremo, habría que ir a una sociedad diferente de la cual realmente no conocemos y podemos ir construyendo ese conocimiento desde ese momento. Mis amigas que se fueron a hacer su posgrado a la Universidad Nacional de San Martín, tienen, tuvieron de sus docentes de metodología y de etnografía perspectivas mucho más cerradas, más ligadas a esa idea. Eh, que el tiempo del trabajo tenía que ser muy prolongado y sobre todo muy estrictas con no estés bajando tus propias ideas en el cuaderno de campo. Esto no se puede hacer. En mi caso, yo tengo un director antropólogo y una directora socióloga, entonces un poco en ese juego me permitieron otra flexibilidad que es este tipo intermedio. Yo hice ese estudio intermedio, donde busqué no ir a comprobar una teoría, sino buscar mucho de este proceso inductivo de recuperar la propia mirada de los trabajadores. Intenté no ir a buscar un problema específico desde mi cabeza, pero yo en mi cabeza ya también en parte lo tenía. Lo intentaba suspenderlo de a ratos y volverlo a agarrar. Es un juego medio ¿Vieron artesanal, suspender y volver, suspender y volver. ¿Vieron el texto de Merriam? Que está en inglés, no está en español, por lástima, pero bueno, la mayoría de ustedes o casi todos ustedes deben leer inglés. Eh, Ese texto estaría en una situación, estaría en ese grado, porque está muy ligado a la grounded theory, ¿no? En muchas de sus concepciones. Estaría, estaría en esa cuestión. Bien, les vuelvo a compartir las diapositivas. Tienen Tienen este capítulo del manual del profesor Bert, ustedes lo tienen. No, tienen ustedes tienen estas tres, en el manual están las lógicas de inductiva y las lógicas deductivas. No vamos a detener en esto porque ustedes lo conocen, ¿no? La idea de la emergencia y y la idea de la generalización como proceso de saturación, ¿no? En Glasser y Strauss, ustedes conocen todo eso. Después cuando veamos generalización, vamos a ver ahí refrescar la idea de inducción analítica, ¿no? La idea de inducción analítica, que, que es la base de ese proceso de generalización inductiva, ¿no? Ustedes conocen la lógica hipotética deductiva, no nos vamos a detener en esto, todos ustedes conocen ambas. Miremos un poquito la lógica abductiva, ahí sí, que es lo que charlábamos recién. ¿No? Uno puede, en el sentido que esta idea de articulación entre el dato y la teoría, ¿no? La idea de articulación entre el dato y la teoría. En el capítulo de Neyman y mío, que tienen al principio de todo, ahí nosotros tenemos algún párrafo de esa relación y citamos un trabajo que, bueno, que a los 55 años voy perdiendo la memoria de los autores, Eisenhardt, que habla de refinamiento, que fue un medio un clásico, ¿no? Él habla de refinamiento de desarrollo y refinamiento de teoría y bueno, también
que va en la misma lógica. Si les interesa el tema, ese texto lo pueden buscar ahí la referencia, es un texto, bueno, clásico en ese sentido. El planteo de refinamiento es lo que les mencionaba anteriormente como la idea de bucles, ¿no? Entre la inducción y la deducción, ¿no? Y que uno en esos bucles puede ingresar de forma más inductiva y salir de forma más deductiva o viceversa, ¿no? Esta idea de la aducción como la articulación entre el dato y el dato y la teoría, eh, y que esa articulación permite alcanzar regularidades, generalizaciones teóricas, eh, precisamente a partir de de la reformulación y el refinamiento de esa teoría, ¿no? Parto de la teoría y voy hacia los datos, parto de los datos y voy a la teoría, ¿no? Y en ese juego, y en ese juego, y en ese juego, redefino, complejizo mi teoría, la redefino, ¿no? Otro otro ejemplo en esa dirección. Eh, sobre también, sobre los conflictos y siempre lo que entra en juego, ven, lo que les decía al principio, siempre lo que entra en juego es la comparación, ¿ven? Siempre uno está comparando entre casos y teoría, ¿no? Entonces, los procedimientos comparativos son centrales en la idea de la generalización analítica, ¿no? En Shin esa de la replicación son comparaciones, ¿no? Ahí siempre la comparación es como el ejercicio, procedimiento metodológico y el ejercicio de nuestras cabezas, es como, de alguna manera, como el experimento mental que nos permite identificar el factor explicativo, ¿no? El factor explicativo y de alguna manera alcanzar esas generalizaciones. Un ejemplo, les vuelvo con otro ejemplo, sigamos, bueno, pues, me dedico a sociología agraria y uno de los temas que más me dediqué fue el tema de trabajo agrario, ¿no? Eh, en los años entre en 2005, 2015 más o menos, todos los que eran, bueno, en el caso de los colegas mayormente ecuatorianos, ya con los arándanos, después con las flores en su momento, sobre todo, ¿no? Pero con todo el tema de las certificaciones hacia los países de destino, ¿no? Las certificaciones a los países de destino, sobre todo en lo que es alimento, no en flores, en las certificaciones a los países de destino de los productos, sobre la calidad de esos productos, no con respecto a las condiciones después de los consumidores. Entonces, los frescos, los productos frescos de exportación, tenían muchas certificaciones con respecto a las condiciones que esos productos se obtenían, básicamente pensando en la seguridad del consumidor. Entonces, si una persona cosechaba, tenía que tener un lugar donde lavarse las manos, porque si iba al baño y no se lavaba las manos, después podía dejar, qué sé yo, Escherichia coli en el cultivo en el fruto que cosechaba, ¿no? Y eso, ¿no? Después. Y también, bueno, después por ya condiciones de trabajo, por distintas cosas, esa certificación. Entonces hay una discusión sobre si las certificaciones, una discusión en toda la sociología del trabajo latinoamericana, en la agricultura, si las certificaciones implicaban un trabajo de menor calidad, ¿no? Si las certificaciones de los países del tercer mundo implicaban un trabajo de mejor calidad, los países del primer mundo implicaban un trabajo de mejor calidad en los países del hemisferio sur, ¿no? Porque los frescos de exportación se exportan en contraestación, ¿no? Cuando los países del hemisferio norte no tienen estas frutas frescas, se producen en el hemisferio sur, se exportan a Chile, Argentina, Sudáfrica, ¿no? Bueno, etc. Eh, sobre todo, en esa discusión había una línea teórica que planteaba que eran productos de calidad con trabajo elaborados, productos de calidad para los consumidores del capitalismo opulento, elaborados con trabajo de
mala calidad en los países del hemisferio sur, ¿no? Del sur global. ¿No? Entonces aparecía esta discusión. Y en Argentina, un lugar de exportación por antonomasia de un fresco de calidad era el limón en Tucumán. Tucumán, la provincia de Tucumán, era la superficie de limón más grande del mundo, para ser una provincia chiquitita, y que exportaba mucho limón. Y en general, el empleo del limón en Tucumán, el empleo temporario del limón en Tucumán, la cosecha del limón en Tucumán, está hecha con trabajo registrado, ¿no? En, lo cual en el trabajo en la agricultura es una rareza, y sobre todo era una rareza en esos años, ¿no? Donde el 80% del trabajo temporario en la agricultura, de trabajos de cosecha, se hacía fuera del debido registro de la protección social, lo que tradicionalmente llamamos en negro. Entonces había unas autoras que decían que de alguna manera las buenas prácticas agrícolas, Global Gap, etcétera, las buenas prácticas agrícolas, lo que estaban haciendo era promoviendo un trabajo de mejor calidad, más registrado, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese momento estudiaba la exportación de uvas frescas de la provincia de San Juan, también a Europa, ta, ta. Y la producción de uva en fresca que se exportaba a Europa, el 80% era trabajo no registrado. Entonces, bueno, si yo comparo el caso del limón con el caso de la uva en fresca, ¿qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen distinto? ¿No? Pero ven ahí que hay un tema, hay un planteo conceptual en el medio, ¿no? Si se quiere, una proposición teórica es: las buenas prácticas promueven mercados de trabajo de mejor calidad, mejor calidad laboral, ¿no? Mercado de trabajo con menor precarización. Incorporaban esa discusión. Yo encuentro, bueno, la uva fresca se exportaba y el 80% o más del trabajo era no registrado. Entonces yo tengo dos frescos de exportación de alta calidad, ¿no? Dos estructuras agrarias parecidas en el sentido que las empresas eran muy grandes. En ambos lugares las empresas podían tener 100 hectáreas, eran grandes empresas, ¿no? En ambos lugares yo tenía las mejores certificaciones, ¿no? Entonces tengo grandes empresas, un fresco de exportación, certificación, todo eso es igual, pero ¿qué era distinto hasta ahora? Uno tenía mucho trabajo registrado, el otro tenía mucho trabajo no registrado. Y en Tucumán tenía una tradición sindical muy fuerte y en San Juan tenía una tradición sindical muy débil. Entonces mi argumento era que lo que explicaba el mayor registro no era las certificaciones, sino era la historia sindical, ¿no? De un lado y otro. De un lado y otro, ¿no? De un lado y que era la historia sindical. Bueno, entonces ven ahí cómo está la teoría, si ven ahí la teoría de arriba y el caso de abajo y la comparación, ¿no? Y la comparación. Teoría y caso. Y esa articulación entre teoría y mundo empírica, tengo inferencias más teóricas, inferencias más empíricas, ¿no? Y en ese juego construyo alguna teoría. A lo mejor resulta un poco pretencioso. Yo prefiero a veces decir conceptualizaciones, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando en lo que comúnmente se llamaban teorías de alcance medio, conceptualizaciones. No pensamos en teorías universales. Hasta dudamos que puedan existir teorías universales para explicar los comportamientos humanos en el sentido más clásico de una teoría universal. Hay generalidades muy grandes que son aplicables a la mayoría de las personas y de los grupos sociales, seguramente, pero es difícil pensar en una teoría universal en el sentido clásico de esa palabra. Y cuando nos movemos en estos niveles de abstracción tan cercanos al mundo empírico, o nos movemos en estos niveles de regularidades tan cercanas al mundo empírico, bueno, a lo mejor estamos pensando más en conceptualizaciones, ¿no? Y el otro día, ¿se acuerdan? No lo veo hoy al colega que también leyó a Steik y también hace observaciones sobre Steik. Hoy no lo estoy viendo. Eh, Cuando Steik habla de teoría,
son cosas muy prácticas, entonces son conceptualizaciones sobre problemas muy prácticos, ¿no? Estas no, acá ven, son conceptualizaciones sobre un problema un problema conceptual y está buscando regularidades, reconstrucciones, ¿no? Pero ven ahí cómo hay ese juego aductivo en las comparaciones y buscar alguna inferencia, buscar alguna regularidad desde el dato, desde la teoría, ¿no? Y el cruce, esa articulación entre el dato y la teoría, ¿no? Esa articulación del dato y la teoría en la práctica en la práctica de investigación. En esa discusión, otra cosa que surgió en su momento es que el registro no desprecariza, ¿no? Cuando uno empezaba a ver las dimensiones de la precariedad del trabajo en la agricultura, el registro del trabajo, el trabajo registrado, no implicaba necesariamente una desprecarización del empleo temporario, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí ven cómo, tanto en el caso de qué pasaba con la intermediación, como en el caso de qué pasaba con las buenas prácticas agrícolas, en los dos escenarios, en las dos discusiones, cómo se juega entre la teoría y el mundo empírico. Pero, pero, en función de lo que planteabas, Leonardo, la teoría está muy presente en el punto de partida. Por ejemplo, el ejemplo que nos ponía Sebastián antes, el ingreso al caso está menos guiado por la teoría. Y eso implica, como vimos, una diferencia en el diseño. ¿Se acuerdan cómo vimos al principio? Una diferencia en los diseños marcados por la teoría. Van a tener un mayor nivel de estructuración, porque van a tener un mayor nivel de estructuración en la definición del problema de investigación, un mayor nivel de estructuración en las unidades de análisis, en la observación, ¿no? En la focalización de las entrevistas, en la información que vamos a ir a producir, ¿no? Entonces, son diseños que pueden guardar cierta flexibilidad de los diseños cualitativos, pero son diseños más estructurados que un diseño más típicamente etnográfico. Más estructurados en el sentido de que, ¿qué voy a preguntar, por ejemplo? ¿O qué voy a observar? ¿No? Va a tener un nivel de estructuración más importante. Bien. Bueno. En estos diseños, donde estamos buscando una regularidad, donde partimos de algún tema teórico, donde nos ubicamos dentro de la tradición sociológica y dentro de una lógica, una aproximación nomotética en el sentido de las búsquedas de regularidades, estamos pensando en la representatividad del caso. No en términos estadísticos, no en términos estadísticos, pero estamos que el caso sea el reflejo de un determinado fenómeno, sea el reflejo de una determinada situación, o estamos pensando en, por ejemplo, en alcanzar algún tipo de generalización a través de procedimientos más analíticos, ¿no? Pero ya no estamos pensando en la particularidad, sino estamos pensando en alguna forma de regularidad. De vuelta, dentro de la tradición de la producción de conocimiento, dentro de la tradición de la investigación más cualitativa, esas regularidades van a ser siempre situacionales, van a ser siempre contextuales, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando encontrábamos que la presencia de resistencias o conflictos laborales en lugares de trabajo y situaciones de trabajo de cosecha no estaban asociados a la intermediación, sino estaban asociados al tipo de relación de trabajo, ¿no? Eso se producía en un determinado contexto. Eso se producía en un contexto de la producción de vinos, en un departamento con una localidad urbana
pequeña, se producía en la localidad de San Juan, en establecimientos medianos y pequeños, con intermediarios laborales muy locales también. Bueno, en una producción de uvas destinada a vinos de baja calidad enológica o comunes, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver si ese factor explicativo se reproduce en otro contexto, ¿no? En- o lo que no- lo- o la conclusión teórica, la conclusión conceptual que nosotros sacamos acerca de el, el elemento que da cuenta de la presencia o ausencia de las resistencias laborales en torno al tipo de relación de trabajo, se reproduce en otro escenario, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no? Eh, Muchos trabajos, por ejemplo, muestran que cuando la intermediación laboral reproduce un tipo de relación personal, también diluye el conflicto, ¿no? Entonces también diluye el conflicto. O sea, bueno, entonces, l- te- com- sirva- sirvan, sirvan esos ejemplos, esas investigaciones y esos resultados para mostrar que los estudios de casos de esta perspectiva siempre están marcando, siempre están detrás de algún tipo de regularidad conceptual teórica aplicable a un determinado conjunto que siempre va a estar marcado por el contexto y entonces eh, puede tener un nivel más cerca del mundo empírico o un nivel más abstracto según cómo se construya el caso, la comparación, etcétera, pero dentro de esa regularidad, dentro de la tradición de investigación cualitativa, siempre va a estar marcada por por el contexto, en el sentido de que el conocimiento tiene que ver con ese contexto, es contingente con respecto a ese contexto, y siempre esas regularidades van a ser situacionales, no van a ser universales, van a ser lo que Uberman-Simay llama causalidades locales o lo que Rushin llama causalidades situacionales, ¿no? Bien, pero, pero, pero se buscan regularidades, aunque sean de ese alcance local. Y si busco esas regularidades, estoy buscando algún tipo de generalización y algún tipo de representatividad, en el sentido, a ver, de que, si volvemos a los ejemplos anteriores, de qué son representativos estos casos, ¿no? De una familia más amplia, de un conjunto más amplio, ¿de qué conjunto más amplio? De la intermediación laboral en cosechas intensivas en demanda de mano de obra, por ejemplo. Entonces, tanto la búsqueda de regularidades y la representatividad está presente en los diseños y en los estudios de caso únicos de tradición más sociológica. Bueno, como decíamos antes, eso implica que el lugar de la teoría en el diseño es central. Por ejemplo, para seleccionar un caso que sea representativo del fenómeno que quiero estudiar, ¿no? Que me está orientando ese interés, ese interés. Bien. Antes voy a... Pregunta Lorena Rodríguez en el Sí, chat si este tipo de estudio de caso admite realizar algún tipo de hipótesis. sí, totalmente. No es que admite. ¿Dónde estás, Lorena? Lorena Rodríguez. No, no. No es que admite, la requiere. Ahora ahí vamos a ir. Mira, ahora iba a entrar en esa. Gracias por la pregunta, Lorena, porque lo tendría que haber señalado antes. Lo voy a tener que señalado antes. Hay, hay, hay hipótesis de trabajo más cualitativas en el sentido de eh, que, que las que en el sentido de esas idas y vueltas entre la afirmación teórica que tiene
la hipótesis de trabajo cualitativo y su reformulación y su reconfiguración propia, por ejemplo, muy propia del trabajo aductivo, ¿no? Y esa hipótesis de trabajo de ese estilo, pero también admite, y ahora ahí vamos a ir, hipótesis de trabajo típicamente hipotético-deductivas en su versión extrema de replicar el experimento a lo Jin, que es, en la lógica falsacionista, ¿no? Si no leíste el capítulo de Jin todavía, le- em, les voy a pudieron bajar, porque ahí tienen los capítulos traducidos al español, pero hicimos alguna vez en un seminario, pero ¿pudieron bajar el libro de Gina enterito de algún lado? Si no, para que se los pongo ahora en el chat, así lo tienen. Si ya pudiste leer el el libro de Jim, que ya les comparto a través del chat, esto no debería ser porque es un... Si, el libro de Jim, por ejemplo, una forma de generalizar la teoría es contrastarla de forma falsacionista contra el ejemplo, eh, un caso lo más críticamente posible, eh, el caso más críticamente posible de encontrar referido a esa teoría, ¿no? Entonces, si la teoría sale bien parada, sale indemne, como quieras decir, de, eh, de, ahí les mandé el libro de Jim entero. Sale bien parada, la teoría sale validada y al salir validada se generaliza en un nivel más amplio porque incluye en su explicación a un caso más complejo, con mayor variabilidad, más, ¿no? Más desafiante para esa teoría. Entonces vos siempre va a haber una hipótesis más cualitativa en los casos en los trabajos más abductivos, estas hipótesis de trabajo más cualitativas que, que se van reformulando, ¿no? Que no es que las comprobás o no las comprobás, sino que la vas reformulando a partir del trabajo de campo hasta que esa hipótesis se transforma en un argumento explicativo satisfactorio para el conjunto del fenómeno que estás estudiando, ¿no? Eh, pero sí, ahí siempre, siempre ahí hay, hay, hay una hipótesis. Bien, bien. Gracias por la pregunta, Lorena. Bueno, ahí les mandé el libro de Jean. Bien, vieron que está, yo estoy con un breve paréntesis, vieron que la plataforma esa de Genlib de los rusos ya está bloqueada por todos lados y y es muy difícil seguir bajando libros. Si alguno tiene una forma de un acceso desbloqueado y nos lo comparte, se lo, se lo agradeceríamos notablemente, ¿no? Porque ya está, es una plataforma donde bajabas casi todos los libros de todo, ¿no? Y ahora está bloqueada por todas partes. Ahí les envié el libro el libro entero de Jim. Bueno, bien. Les voy a mostrar ahora de ese libro de Jim, Profesor, disculpe, eh, sí, disculpe la interrupción. ¿Usted se no, por refiere favor, a la plataforma rusa, sí, esa. de la joven rusa? Ahí les pongo, esperen que ahí les pongo No, que se usa con el DOI, ¿verdad? claro, esa, pero no la de los artículos, sino la de los libros. Ah, ok. La de No, la de porque los yo artículos tengo tengo, acceso. La de los artículos, sí, ok. esa no está bloqueada. Esa está bonita, todo, Entiendo. ahí está todo, ¿viste, Sí, Carlos? sí, Está todo. correcto. Yo la tengo abierta, pero en modo incógnito en Google.
Claro, bueno, la de los libros, por más que entres en modo incógnito, no te deja. No me deja. A mí Ok, me bloquea. entendido. A mí me bloquea. Gracias, profe, disculpe. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Bien. Les voy a mostrar ahora, ay, perdón, un, díganme si se ve bien o no, la tipología que usa Stake, que usa Jin de estudios de caso. ¿La ven ahí? O, ¿se ve bien o no? Que dice Holistic, Single Case Designs, Multiple Case Designs y Se ve, Embedded. Se ve bien. Bien. se ve. Bueno, denme medio segundo, perdonen, y ya retorno. Medio segundo, disculpen. Isa. Mientras les cuento que en el aula virtual ya tienen disponible la evaluación de estas primeras 4 clases, que verán que es algo sencillo y que igual ahora, antes de cerrar la clase de hoy, la repasamos y me consultan cualquier cosita. ¿Hasta cuándo se puede resolver la actividad? Perdón, acá estoy. Disculpen. Bien. Entonces, mire, esta es la tipología de diseño de estudio de caso de Jim, que es recontra clásica, ¿no? Pero primero, ¿no? Nosotros estamos en los estudios de caso único, ¿no? Los, es- los estudios de casos únicos. Y los estudios de caso único pueden ser holísticos o embedded. Esto lo vimos, perdonen la falta de memoria. ¿Vimos este gráfico en alguna clase ya o todavía no? No. No. No, bien, bien, bueno. Una primera cuestión, ¿no? Que uno puede trabajar, como habíamos dicho, uno puede usar los diseños de modo flexible y trabajar en distintos niveles, ¿no? Pero empecemos con lo básico, ¿no? Nosotros estamos acá en la idea de caso único. ¿Holístico o embedded? La idea de holístico es que tiene una unidad de análisis que uno la puede distinguir. Por ejemplo, una familia, un taller. Y la idea de embedded es que está integrado que la unidad de análisis está integrada por subunidad de análisis o por múltiples unidades de análisis. Por ejemplo, un hospital. Y en un hospital uno va a tener servicios, o una multinacional, ¿no? O una multinacional. Y esto, bueno, uno lo puede también depende uno cómo plantea el problema. Supongamos un sistema educativo, una escuela, ¿no? Una escuela, o un aula y una escuela entera, ¿no? La escuela va a tener primaria, secundaria, distintas, ¿no? Un aula uno lo podría trabajar más como una unidad de análisis, un estudio holístico, ya, o ya cuando, bueno, elevo el nivel de agregación de casos y su unidad de análisis se complica, ¿no? ¿Qué sé yo? O una escuela y un distrito escolar, ¿no? Uno podría trabajar la escuela como caso y el distrito escolar, ¿no? Como holístico y embedded el distrito escolar, ¿no? Entonces depende cómo uno lo plantea. O uno podría estudiar, por ejemplo, un estudio de como una comunidad rural con múltiples familias, o un estudio, o en vez de hacer un estudio embedded de un caso de una comunidad rural, uno podría plantear,
¿no? Podría plantear un estudio de casos múltiples de familias rurales en un contexto que sería esa comunidad y esa ¿no? Entonces depende también cómo uno plantea cómo plantea el problema, qué es lo, qué es lo que quiere estudiar, cómo lo está estudiando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comparar estrategias de reproducción de familias rurales y y el papel de la protección social y el trabajo migratorio, ¿no? Entonces elijo casos sin trabajo migratorio temporario y con mucha protección social, ¿no? Y los comparo y me voy a mover más acá, en un estudio de casos múltiples de familias, que es en función del criterio del papel del trabajo migratorio temporario y las transferencias monetarias de la protección social, ¿no? Yo voy a elegir, ¿no? Y voy a comparar. En- o si voy a plantear un caso de una comunidad rural y voy a ver cómo son esas familias, y voy a ir, ¿no? Entro más etnográficamente, me voy a plantear en acá, en un caso único embedded. Entonces también depende de cómo planteo el problema, ¿no? Depende de cómo planteo el problema. Entonces, Jim distingue cuatro situaciones, marcadas por sí, la unidad de análisis yo- es, puede ser diferenciada como una única unidad de análisis y un enfoque holístico, o la idea de un enfoque imbricado, embedded, porque la unidad de análisis es compleja y está integrada por múltiples unidades de análisis o subunidades de análisis. Y después si el caso es único o es múltiple, ¿no? Entonces, yo estudio un aula o estudio cuatro aulas, por ejemplo. Siempre en relación a los contextos, ¿no? Yo estudio un hospital, bueno, y esto es más difícil que sea tan amplio porque o estudio dos hospitales, ¿no? Obviamente que la cantidad que, que que el embedding de casos múltiples, la cantidad de casos son más limitados a la larga que los estudios de casos múltiples holísticos, ¿no? Porque es más fácil estudiar varias familias que estudiar varios hospitales, ¿no? Bueno, por la complejidad. Entonces, bueno, nosotros estamos en estamos en los estudios de caso único, que pueden ser holísticos o embedded, ¿no? La idea del caso único embedded es el caso único integrado, compuesto por unidades de análisis complejas que para abordarlas las debemos subdividir, están subdivididas, están abordadas a partir de subunidades de análisis o múltiples unidades de análisis, ¿no? Eso, porque articulan, ¿no? Esas subunidades de análisis más complejas. El ejemplo que les ponía, ¿no? Si yo tengo un hospital, tengo distintos servicios de medicina, tengo, bueno, los auxiliares, etcétera, ¿no? Bien. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Observaciones? Con la- ¿Ya conocían la tipología de Jim? La mayoría no la conocían. Bien, se entiende la diferencia, sobre todo entre múltiple y single múltiple, es fácil de entender, de comprender la diferencia entre holístico y embedded, ¿no? Que es la complejidad de las unidades de análisis. Bien, bien. Bueno, nosotros estamos en los estudios de caso único. Ven que ya les vuelvo a compartir la pantalla y seguimos. Bien. Bien. ¿Qué ven ahora? ¿Mi pantalla o están viendo solo el Power? El PowerPoint. Bien, ahí está, bien. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, claro,
nosotros estamos en la idea de caso único, ¿no? Y como nos pregunta, y como recién planteaban, el caso único va a incluir, puede incluir hipótesis. Por ejemplo, eh, el la idea de caso crítico, ¿no? La idea de caso crítico en Jim, ustedes la van a tener ahí en el texto de Jim, la idea de caso crítico, ¿no? Esta idea, las condiciones más favorables, entre comillas, lo de favorable, las condiciones más favorables para poner a prueba una teoría, ¿no? Que sería el caso que es eh, más cuestionador de esa teoría. Si yo comparo al caso más cuestionador con la teoría y esa teoría, ¿no? Eh, sale, sale fortalecida, es que esa teoría es más generalizable porque incorpora condiciones más amplias, más diversas, más adversas dentro de su explicación. Si ven ahí, la lógica es hipotético-deductiva y hay una hipótesis, ¿no? En, la- en los procedimientos de replicación, si ya leyeron el capítulo de Sino, cuando lo lean, la idea de replicación está la replicación más literal y la replicación teórica. La replicación literal, yo estoy comparando casos, estoy comparando información empírica, ¿no? En la replicación teórica, el procedimiento es comparar el caso contra la teoría y lo que llama el pattern matching, ¿no? El macheo, el emparentamiento entre el caso y la teoría, ¿no? Entonces, tiene una lógica, esa comparación, la replicación teórica, tiene una lógica hipotético-deductiva. Y esa lógica hipotética-deductiva tiene detrás una hipótesis, como planteaban recién. Bien. La idea de que siempre estoy buscando representatividad o generalización, la idea del caso típico. El caso típico, bueno, es un ejemplo de un conjunto más amplio, o el caso paradigmático, casi es un caso típico, pero en términos teóricos, la idea del tipo ideal weberiano, ¿no? Es un caso típico, pero en términos más teóricos, la idea del tipo ideal weberiano, de alguna manera, representa los rasgos distintivos de ese fenómeno, ¿no? Eh, y el caso revelador, si se quiere, ¿no? Si se quiere, es más próxima a la lógica más inductiva, ¿no? ¿Cuáles son la- las lógicas de selección detrás de los estudios de caso único en la tradición más sociológica? Bien, bien, bueno. Entonces, te- el- el- como la teoría, como la teoría es un eje que organiza el diseño, ¿no? Es uno de los ejes que organiza el diseño, ¿no? A la hora de definir preguntas de investigación, a la hora de seleccionar casos, a la hora de eh, esto de construir el caso, como decía Kohler, o delimitar el caso, ¿no? El papel de la teoría es clave, es central, ¿no? Entonces, esta idea de que es una investigación donde la teoría cumple un rol central en la forma que va a asumir el diseño y cómo voy a dirigir el diseño. Va a conservar algún rasgo de flexibilidad propia de la investigación cualitativa, podré corregir alguna cosa que tenga que corregir, por ejemplo, si seleccioné un caso de forma correcta o no, si tengo que cambiar la selección de casos, si tengo que ajustar, pero, pero
pero el proyecto va a tener una estructuración en el punto de partida en función de la hipótesis de trabajo que yo tenga, y esa hipótesis de trabajo va a tener un contenido teórico, ¿no? Va a tener un contenido teórico. Bien, entonces, a la hora de seleccionar el contexto, a la hora de seleccionar a la hora de seleccionar el caso, a la hora de tener en cuenta el contexto, a la hora de eh, construir el caso en ese sentido, bueno, qué abarca temporalmente, qué momento, en qué momento, qué abarca temporalmente, cuáles son los límites de esos casos. Siempre la decisión va a ser teórica, ¿no? Siempre la decisión va a tener un contenido teórico, ¿no? Entonces ahí la teoría es parte del diseño, ¿no? Acá la teoría es parte del diseño. No está ese en día del diseño. Porque cuando yo quiera comparar, para sacar alguna conclusión, ya sea comparar contra la teoría o comparar al interior del caso, cuando yo busque algún tipo de regularidad, estoy pensando en teoría, ¿no? Entonces ahí siempre va a ser, la teoría va a tener un lugar central en... Y, y, y la centralidad de la teoría, tiene, tiene un papel fundamental en la selección del caso. Y en general en la selección de los casos en estas cuestiones. Entonces, las muestras, las muestras van a tener una intencionalidad teórica, ¿no? Las muestras, la selección de los casos van a tener una intencionalidad teórica, porque mi caso tiene que tener un material con la riqueza necesaria para permitirme desarrollar la teoría o poner en discusión la teoría que es, que es de mi interés, ¿no? Eh, el, Fíjense, si quieren ahí, la diferencia con la idea de un caso intrínseco, ¿no? No, la selección tiene una intencionalidad teórica. Por, por ejemplo, supongamos que esta idea de muestreo por bola de nieve, ¿no? Si yo no guío ese muestreo, si yo no guío ese muestreo con alguna intencionalidad teórica en este tipo de diseño, puedo correr el riesgo de sumar casos que son irrelevantes con respecto a los intereses de la investigación, ¿no? Entonces, hay una intencionalidad teórica en la selección de los casos. No hay que confundir esto con el muestreo teórico, ¿no? Un muestreo teóricamente intencionado no es estrictamente un muestreo teórico en el sentido de Glaser y Strauss, ¿no? Porque el muestreo teórico en el sentido de Glaser y Strauss es un procedimiento de producción de información, antes hubiéramos dicho recolección, de hecho es lo que dice Glaser Strauss, un procedimiento de producir información y análisis de la información simultáneo, ¿no? Entonces, en el cual se buscan comparar categorías, maximizando y minimizando diferencias, por ejemplo, para llegar a generalizaciones analíticas, ¿no? De generalizaciones analíticas. En este caso, yo estoy eligiendo casos, no estoy comparando categorías, estoy eligiendo casos a partir de un criterio de selección, una muestra intencional, estoy seleccionando casos, estoy eligiendo casos a partir de un criterio de selección, una muestra intencional,
guiadas precisamente por un criterio teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque el caso tiene que ser relevante para mi preocupación conceptual, ¿no? Bien. No hay un criterio de representatividad estadística. De hecho, vieron que muchas veces uno ve, se seleccionó el caso y seleccionaron 4 casos de 20 porque y generando, terminan generando como una imagen de que como reproducen un criterio aleatorio en un número pequeño de casos, ¿no? Eso no tiene sentido, querer justificar una selección de estudio de caso cualitativo por un criterio de representatividad estadística. Y no, eso no es así, ¿no? Nunca va a ser el fundamento de eso. Había un texto que no me puedo acordar ahora del autor, que decía que había en los años 20, 30, no sé, cuando empezó a ver los aviones, había en algún lugar de la Polinesia que pasaban los aviones, entonces los pueblos, poblaciones originarias, hacían aviones de madera igualitos, formaban, ¿no? Claro, el avión era igual, pero lo tiraban y no volaba el avión, ¿no? Se llegaba, usaba esa metáfora para decir que cuando la investigación cualitativa quiere justificar procedimientos de selección con criterios de muestras estadísticas, ¿no? Son aviones que no vuelan, porque los criterios son analíticos de la generalización, no son procedimientos de generalización estadística, sino son criterios analíticas, ¿no? La idea la idea de la representatividad de esa generalización no es estadística, no se extrapolan los valores al marco de la muestra al marco muestral, ¿no? Sino son procedimientos de análisis a partir de la comparación, a partir de la construcción de tipologías, etcétera, ¿no? Bien. La comparación es el procedimiento básico. O sea, después vamos a ver cuando vayamos a la unidad de generalizaciones analíticas en los estudios de caso. La comparación es el procedimiento básico. Bien, para ir redondeando, tenemos el caso, ¿no? Esta distinción ya la trabajamos, pero es importante. Nosotros tenemos el caso. ¿Se acuerdan? Supongamos tenemos el caso y el caso que es, supongamos que es un aula. Y en el aula tenemos alumnos y tenemos maestros. Las unidades de información, ¿no? Van a ser las los individuos de esa, ¿no? Y las unidades de observación pueden ser las conversaciones de los individuos, pueden ser los documentos, ¿no? Pueden ser. Entonces, claro, no, no, no siempre la unidad de análisis, la unidad de información y observación coinciden, ¿no? No siempre van a coincidir. Cuando estamos hablando de una encuesta a un individuo, entre la unidad de análisis y la unidad de información y observación, están muy cerquitas, ¿no? Cuando pasamos a un hospital, ya están más lejos, porque la unidad de análisis puede ser el hospital, la subunidad de análisis los servicios, ¿no? Entonces ahí voy. La diferencia es más amplia. Esta distinción que siempre aparece y siempre que ustedes ya la deben conocer, es una distinción clave en los diseños de estudio de caso. Muy bien. Bueno, bien. Eh, bien. Bueno. Antes de estos 5 minutitos que quedan, antes de los últimos 10 minutos que toma Sebastián, preguntas, observaciones, eh, discusiones. Josefina. Yo siempre tengo preguntas, Muy perdón. bien. Muy bienvenidas, Josefina, muy bienvenidas. No,
Una duda que tengo con respecto a los cisnes negros, ¿no? Y esto de la Bien. generalización y la representatividad. Si bien esto es una maestría en metodología y, bueno, eventualmente los que integren el tribunal para evaluar nuestro trabajo final saben de metodología, hay una cuestión que se repite mucho en los tribunales de evaluación de tesis con respecto a comprender esos cisnes negros o que esos casos que se seleccionaron para hacer estudios de casos no buscan la generalización en los términos cuantitativos, ¿verdad? Sino esto de lo que estábamos hablando ahora. ¿Cuál es la mejor estrategia, digamos, para poder dejar, cuando escribo la estrategia, supongo, metodológica, puedo explicar por qué ese caso va a representar la teoría o ¿cómo lo justifico para que no me cuestione después el tribunal el estudio de casos que he realizado? Porque Bien. mayoritariamente los integrantes de tribunales no necesariamente saben metodología, más bien son especialistas, no digo temáticos, en muchos Sí, 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 muchas veces. universidades, al menos aquí en Uruguay. O saben de su metodología. Sí, también, pero aquí en Uruguay los tribunales generalmente son temáticos, no necesariamente ¿En metodológicos, qué y es una facultad estás, cuestión que se Josefina? repite. ¿En qué ¿Eh? facultad estás? ¿En qué facultad En la estás? de, en la Universidad de la República, Sí, pero en ¿estás en Derecho, sociales? No, en derecho. en Derecho. De hecho, di mucho tiempo este curso, lo di Sí. mucho tiempo lo di como en 4 camadas en la maestría de sociología. Ah, mira, qué interesante. Claro. Sí, Y sociología, sí, la Facultad de Ciencias Sociales está un poco despegada digamos, bien, en Uruguay en lo que hay, pero el resto en el tema metodología y sobre todo también las muchas privadas, esta parte todavía está, sí, sobre todo en digamos, derecho, ¿no? A ver, y en derecho mucho. vos decís una anomalía, ¿no? Cuando vos decís un cisne negro es una anomalía. Uno ahí tendería a pensar que frente a una anomalía, el diseño más que se puede ajustar más es el caso único más intrínseco, ¿no? ¿Por qué? Porque la anomalía, porque la anomalía no tendría, no tenés una teoría que la explique o no. Bien. La otra es, en términos cualitativos, yo pensaría más en ese estilo, ¿no? En términos de Shin, más el estudio de caso con alguna lógica más cuantitativa, si vos tenés una explicación teórica para la anomalía, podría ser el caso único, ese caso único que es el cisne negro, contra una hipótesis que que busca resolver ese enigma o esa anomalía y a ver si en la contrastación del caso del cisne negro contra la formulación teórica hipotético-deductiva sale o no sale bien parada. O tenés una situación intermedia, desarrollar una conceptualización que dé cuenta de esa anomalía, ¿no? No, entonces vos podrías pasar de un planteo exclusivamente hipotético-deductivo, un planteo exclusivamente inductivo o una situación más aductiva. Bueno, ahí tenés siempre la metodología y siempre los diseños metodológicos son cuestiones de decisiones. Formulás un problema, tomás decisiones, elegís una estrategia metodológica, tomás decisiones. El asunto es el ajuste de esas decisiones a mi problema de investigación, cómo formulé el problema, qué información elegí para contestarlo y qué información necesita. Son todo decisiones. Entonces, a ver, siempre viste eso que muchos en metodología nos gusta utilizar o preferimos utilizar o nos gusta utilizar. Lo que manda es la pregunta, ¿viste? Lo que manda es la pregunta. Es una cuestión muy pragmática la investigación, ¿no? En el sentido de que, bueno, eh, en ese caso, por ejemplo, a ver, ¿cómo es ese cisne negro? Ese cisne negro es totalmente divergente de la teoría existente, entonces tendrías que plantear una teoría totalmente nueva, muy distinta. Entonces ya no es refinar, sino es formular algo totalmente nuevo, es una cosa. Si ese cisne- entonces, si estás en una situación más intermedia, por ejemplo, vos podés pensar en la idea de refinar teoría. A ver, entonces jugás con esta cosa aductiva,
de inferencias inductivas, inferencias deductivas y reformulación de esa teoría. Entonces jugás, ¿no?, entre lo hipotético deductivo y lo inductivo, esos idas y vueltas, y vas reformulando esa teoría, ¿no? A ver, si son muy canónicos los evaluadores y tenés un problema, el punto para mí es siempre fundamentar y justificar lo que vos haces, ¿no? Entonces, siempre fundamentar y justificar lo que vos haces. A ver, yo quiero construir, a ver, si vos buscás una regularidad, y voy a buscar una regularidad sobre las resistencias laborales bajo estas condiciones, si hago un caso único, ¿no? Por decir algo, y no vas a encontrar una regularidad con un caso único, ¿no? Entonces, vos tenés que decir qué vas a hacer y fundamentarlo. Y si te dicen, no, eso no, bueno, ¿y con qué criterio lo fundamentás? Por ejemplo, que eso va a ser la última clase, ¿no? ¿Con qué criterio lo fundamentás? Ante un planteo como el tuyo, yo diría que te pares de una postura más realista crítica y busques, por ejemplo, ¿no? Y buscar construir eh, alguna forma de validez y confiabilidad, ¿no? Alguna forma de validez y confiabilidad. O te podés plantear en criterios alternativos de calidad de la investigación. Entonces le podés explicar más el proceso, ya vamos a ver eso, ¿no? Entonces va a depender eso. Lo que sí siempre lo tenés que fundamentar. Entonces, ¿cómo plantearte ante un cisne negro? Que sería la anomalía. Vos te puedes plantear de distintas maneras. También depende de qué tipo de anomalía. Si la anomalía es total, y bueno, la teoría no te va a servir. Tenés que buscar otra explicación. Si la anomalía es total, esto no sirve, hay que buscar otra explicación. Si la anomalía está a mitad de camino, bueno, vamos a ver cómo resuelvo ese problema, ¿no? Entonces, esto que yo te decía, a ver, la anomalía. La presencia de resistencias laborales en la cosecha con intermediación, para la teoría en los años 90 era una anomalía. Bueno, ahí ves, está en una situación intermedia más aductiva. Bueno, en esos escenarios las relaciones laborales eran más determinantes para ver si había conflicto o no conflicto que en la modalidad de contratación. Después siempre es discutible, siempre te pueden decir, no, pero esto es así, esto es así. ¿Viste? No es la ley de la gravedad, son argumentos sociológicos. Son argumentos sociológicos. Pero bueno, Gracias, no, entendido. En derecho hay un problema con cuestionar las teorías, porque como que la teoría en derecho es la reina, entonces cualquier cosa que no se ajuste a la teoría en realidad está mal eso y no la teoría. Entonces hay como una permanente, cuando plantean algunos casos que se salen, no voy a buscar esa regularidad en la teoría, en los hechos, genera, digamos, resistencias en los más tradicionales, por decirlo de claro. alguna manera. Sí, sí. Bueno, Gracias. en ese sentido, yo diría que fundamentes mucho. Señales mucho los criterios y fundamentes mucho. ¿Por qué elijo este caso? ¿No? Fundamentes mucho. ¿Cómo está definido el caso? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué elijo este caso? ¿Cuál es el alcance del conocimiento? ¿No? Que fundamentes mucho, ¿no? Bien. Bueno. Sí, van a ser -5, le dejamos este último ratito a Sebastián para que explique el primer trabajo. Y así que, y bueno, ya la clase que viene, las dos próximas clases son con Eugenia. Y después las últimas dos son conmigo. Muy bien. Eh, Acá estoy haciendo un pequeño cambio porque vi que estaba mal una fecha en el archivo. Eh, Les cuento. En el aula virtual ya tienen disponible el archivo. Ahí lo estoy eliminando y poniendo uno nuevo. Perdón, un segundito. Ya hago esto, así ya se los dejo con el archivo correspondiente. ¿Eh? Ahí está. Estoy seleccionando porque tenía mal la fecha de entrega final. Decía 17 y se iban a asustar. Pues el 24.
Eh, ahora sí. Muy bien. Les leo la consigna. La consigna, les digo, la tienen en el aula virtual. No sé por qué motivo no está en... No, no se podía leer la consigna en el espacio que dice primera evaluación, ¿no? Dice evaluación de la primera etapa, primera evaluación. Ahí debería estar, no sé por qué no se leía el texto, el cuerpo, digamos, de la consigna, pero ya se los puse en un espacio abajo que dice consignas primera evaluación. Y lo pueden ver o descargar. Dice, elabore un texto de carácter argumentativo que responda a las siguientes preguntas. Y son dos preguntas, pero que las pueden responder por separado o idealmente en un solo texto, ¿no? Que responda a ambas consignas. La primera es, ¿cuáles son las principales características metodológicas de la estrategia de investigación de estudio de caso? ¿Cómo puede relacionar estas características con el desarrollo histórico de la metodología de estudio de caso? Esto, como irán viendo, tiene que ver más que nada con las primeras clases. Hay mucho de la primera clase y esta idea del desarrollo histórico de los estudios de caso. Y una segunda consigna, que repito, la responden dentro de un mismo texto, rescate las características principales de los estudios de caso único, de perspectiva u orientación inductiva, y señale cuáles son, a su juicio, las diferencias centrales con los diseños de estudio de caso de orientación abductiva, de tradición sociológica. ¿Sí? Entonces, principales características de los estudios de caso único, de perspectiva inductiva, y cuáles son las diferencias con los estudios de orientación abductiva. Esas son las dos consignas. Lo pueden responder en un mismo texto o si quieren separarlo en dos, lo acepto también, lo aceptamos también. La fecha de entrega es hasta el miércoles 24, ¿sí? Tienen 2 semanas para entregar, porque el día que entreguen, a más tardar entreguen esta consigna, el día de la clase 6, van a tener ya la segunda evaluación. Y acá les doy las consignas, quiero ser muy claro con esto, porque creo que si soy claro con esto, facilitamos todo tipo de preguntas, idas y venidas. Recuerden utilizar el material correspondiente a las primeras 4 clases, las 4 clases que ya tuvimos, unidades 1 a 4 del programa para responder la consigna. La respuesta deberá reflejar el dominio del conjunto de la bibliografía obligatoria de las unidades mencionadas. En ese sentido, la bibliografía en el desarrollo argumental del trabajo es importante. O sea, cuando nosotros les pedimos rescate, que den cuando les pedimos cuáles son las principales características metodológicas o cuáles son las características principales del estudio de caso único, bueno, estamos pidiéndoles que lo hagan en base a los textos que les enviamos. Y que puedan ir mostrando en el texto ese uso de la bibliografía, ¿sí? Cómo señala tal autor, digamos, que puedan ir fundamentando con la apropiación de los autores los distintos momentos. La respuesta... El trabajo deberá ser entregado como archivo de Word, ¿sí? Lo envían en el primera evaluación, ahí ya suben el archivo. La extensión deberá ser entre 800 y 1500 palabras. Como ven, no es un trabajo hiperextenso. No es un trabajo cortísimo, pero no es un trabajo hiperextenso. No estamos pidiendo 30 páginas de respuesta. El formato es de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5 y alineación justificada. El trabajo deberá ser cargado en la plataforma como archivo adjunto en este mismo espacio. Bueno, al principio del trabajo deberá figurar nombre, apellido de ustedes para poder identificar quién es. Si, además, en el nombre del archivo pueden ponerle su apellido
por ejemplo, mi apellido es Rosa, ¿no? Rosa, primera evaluación, estudios de caso o algo por el estilo, ¿sí? Su apellido, estudios de caso, primera evaluación, me facilitan el guardado y el poder ir siguiendo el proceso. El trabajo es individual, ¿sí? Absolutamente individual. No se hace en grupos, se hace de manera individual. Ahí te doy el paso, Mayra, a pregunta. Termino primero la explicación completa y va. Eh, Sí, profesor, una pregunta. sí. En el espacio de primera evaluación no se despliega eh, ningún apartado para uno poder hacer la entrega. Parece que es un problema de configuración de la tarea. Bueno, les prometo que lo voy a revisar, porque por algún motivo tampoco me aparece el texto de la evaluación. Lo voy a revisar para que lo puedan hacer. Mañana a la mañana mismo ya lo reviso, ¿sí? De Así acuerdo. existe, así lo pueden cargar. Em, los criterios para la evaluación del trabajo va a ser la resolución de la actividad, se ajuste a las consignas. Dos, que refiera a la bibliografía pertinente y a los contenidos de las clases, que puedan dar cuenta del uso de la lectura de los textos y del diálogo entre los textos, que respete la extensión propuesta y el formato, y que se realice dentro del plazo establecido. Creemos que es un plazo súper considerable para poder llevarlo adelante, así que estas son las consignas. No sé si hay más preguntas. Ahí, Armando, nos comentás, sí, realmente las presentaciones de las clases fue un debate interno que tuvimos en la cátedra, a ver si íbamos realmente a compartirlas o no. Hemos resuelto que sí. Por lo tanto, también eh, Ahí se las mando. mañana se las voy a estar cargando. Ya me las mandó Germán, las primeras tres, y mañana se las voy a estar cargando en el aula virtual, en cada una de las clases correspondientes, ¿no? Como está la bibliografía, como está la bibliografía y eso, muchas veces qué sé yo, pero bueno, no lean con más detalle. Yo me imagino que todos ustedes leen, pero no lean con detalle, no, porque a veces, bueno, veo el Power y paso por arriba las cosas, lean con detalle las cosas que bueno, que la bibliografía es rica, tiene, sí, que lean con detalle. Como siempre, ya tienen abierta la clase 5 para que puedan ir bajando la bibliografía. Y como siempre, esta clase, que ahora terminaré de grabar, la voy a dejar cargando. Mañana la voy a estar subiendo a el aula virtual para que la tengan disponible. ¿Preguntas sobre las consignas? ¿Alguna duda? Bien, quiere decir que ha sido claro. Me alegre. Igual tienen el foro por cualquier otra cuestión. Y con eso terminamos. ¿Te parece, Germán? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Nos vemos la semana que viene Gracias. con Eugenia. mucha suerte y nos vemos en un par de semanas. Buenas Hasta noches. luego.